Hola amigos, hoy quería hablarles de la megafauna. El banquete anual del Club de Exploradores causó esa vez una expectación inusitada. El 13 de enero de 1951, los miembros de una exclusiva sociedad se prepararon para degustar un platillo muy raro, carne asada de perezoso gigante, un animal extinto desde hacía miles de años. Unas semanas antes, el Times de Nueva York ya había anunciado que el banquete tendría como tema central la carne de un animal prehistórico que había sido recuperada, según la nota, de los congelados parajes de Alaska. Para completar el tema polar, los cócteles se servirían con hielo proveniente de un glaciar del Ártico y los platillos se iban a condimentar con plantas de la tundra y con cenizas del volcán Beniamínov. El menú era realmente extraordinario, incluso para los estándares de una sociedad que acostumbraba a ofrecer tarántulas fritas y ojos de carnero en sus famosas cenas. El convivio resultó todo un éxito y los comensales encontraron muy apetitoso el manjar que complementó a la perfección una rica sopa de tortuga que se sirvió como entrada. Uno de los miembros del club que no pudo asistir al evento le pidió al organizador una muestra del platillo de aquella noche. Como él era el curador del Museo de Historia Natural de Connecticut, recibió unas pequeñas lonjas de carne, las que preservó en un frasco que rotuló cuidadosamente como una muestra de carne de megaterio, un perezoso gigante extinto. El frasco permaneció por décadas en los anaqueles de varias colecciones de historia natural, hasta que en el año 2015 un grupo de investigadores decidió utilizar las modernas técnicas de comparación de ADN para determinar la identidad de estos supuestos bocados de megaterio y establecer de una buena vez si era verdad o mentira la famosa historia del banquete de 1951. Los científicos sabían que la probabilidad de que los pedazos de carne hubieran sido realmente de un megaterio eran muy bajas. A finales del Pleistoceno, hace unos 12.000 años, había en América muchos tipos de perezosos de gran tamaño, además de los dos géneros de tamaño mediano que viven hasta nuestros días, los perezosos de 2 y de 3 dedos. El megaterio era una gigantesca bestia del tamaño de un elefante, pero vivía únicamente en América del Sur, y encontrarlo en Alaska, como afirmaban los organizadores de la cena, era una posibilidad muy remota. Cerca de Alaska vivieron otros perezosos. En Norteamérica, la mayoría de las especies eran un poco menores que el megaterio, variando en tamaño desde el perezoso de Shasta, del tamaño de un oso, hasta los verdaderos gigantes de más de 1 tonelada, como los eremoterios y el perezoso gigante de Arlan. Además, había especies de tamaño intermedio, como el perezoso terrestre de Jefferson, un animal que hace miles de años habitó los bosques del este de Estados Unidos y que fue descrito originariamente por Thomas Jefferson en medio del debate sobre la extinción que sostuvo el estadista norteamericano con el naturalista francés Buffon. Los perezosos como grupo se extendieron alguna vez desde Alaska hasta la Patagonia, pero las especies actuales se restringen a selvas de América tropical. Y las especies extintas también preferían los ambientes templados o cálidos. Por esto es muy poco común encontrar restos de piel o de tejido blando de perezosos, a diferencia del caso de los mamuts lanudos, cuyos cuerpos congelados son relativamente comunes en los hielos perpetuos de Siberia. Por esto, los investigadores compararon el ADN del pedazo de carne con secuencias correspondientes a perezosos y a mamuts, y también de animales no extintos. Desafortunadamente, esta carne no era de perezoso, ni de mamut, ni de ninguna especie extinta. Es más, ni siquiera era de un mamífero. El trozo de tejido muscular resultó ser de una tortuga marina verde. Aparentemente, los chefs del banquete utilizaron la carne de los quelonios para preparar no solamente la sopa de tortuga con la que abrieron la cena, sino también para cocinar el plato principal, la supuesta carne de megaterio gigante. El hecho de que la leyenda del festín de carne de megaterio haya perdurado por tantos años como una historia creíble
nos recuerda lo cercano en el tiempo que estuvieron de nosotros los animales de la llamada Era de Hielo. Se llama así al periodo correspondiente a la última glaciación del Pleistoceno, que a su vez es la época geológica que se extiende desde 2,6 millones de años hasta hace 11.000 años. Era la época de los gigantes, eran los tiempos de la megafauna. Tradicionalmente se ha considerado como miembro de la megafauna a cualquier animal de más de 45 kilogramos. Los verdaderos gigantes, sin embargo, son los herbívoros de más de 1 tonelada y los depredadores de más de 100 kilogramos. Estos son los llamados megaherbívoros y megacarnívoros. En las faunas actuales solamente hay 10 megaherbívoros, todos ellos del Viejo Mundo, las 3 especies de elefantes, la jirafa, el hipopótamo y las 5 especies de rinocerontes. Entre los megacarnívoros actuales se encuentra el tigre, el león y varias especies de osos y también algunas variedades de cocodrilos, como el cocodrilo de mar y el cocodrilo del Nilo. El carnívoro terrestre más grande hoy en día es el oso polar, que puede llegar a los 800 kilogramos. Además de los mamíferos, podríamos considerar a las tortugas gigantes de tierra y algunas aves no voladoras, como el avestruz. Los carnívoros terrestres grandes varían en tamaño desde el lobo gris hasta los leopardos y jaguares de 100 kilogramos, pero incluyen también reptiles como el dragón de Komodo y varios tipos de lagartos y cocodrilos de tamaño moderado. Durante la era del hielo, la megafauna era mucho más diversa que hoy en día. En Norteamérica, por ejemplo, existieron hasta el final del Pleistoceno 27 géneros de megaherbívoros y una decena de megacarnívoros. De todos ellos, sobrevivieron hasta nuestros días 2 de los carnívoros, el oso polar y el pardo. Es lamentable que hoy en día no podamos azorarnos con la vista de un perezoso gigante del tamaño de un elefante recargado en un enorme tronco. Tampoco podemos sentir cómo vibra la tierra al paso de las manadas de mamuts, mastodontes y otros elefantes que alguna vez fueron comunes. Los humedales ya no tienen gliptodontes, gigantescos armadillos de más de 1 tonelada, ni cobijan poblaciones de los enormes roedores de más de 100 kilos, como el castor pleistoceno y el carpincho gigante. Hoy en día no se escuchan los rugidos de los felinos dientes de sable o de los leones americanos, que alguna vez aterrorizaron a las manadas de caballos y de gigantescos camellos, también ya extintos. El mamífero depredador más grande y feroz, el oso de cara corta, ya no acecha más. Los raudos berrendos no huyen de los ataques del campeón pleistoceno de velocidad, el chita americano. Vivimos en un mundo empobrecido zoológicamente. Esto lo apuntó Alfred Russel Wallace en 1876, del que han desaparecido recientemente todas las formas enormes, las más feroces y las más extrañas. La extinción de los grandes mamíferos pleistocenos y sus posibles causas fueron motivo de un gran debate desde comienzos del siglo XIX, cuando Cuvier estableció la realidad de la extinción de las especies. El propio Cuvier propuso, en el contexto de su teoría catastrofista, que la desaparición de los mamíferos del Pleistoceno se había debido a un repentino cambio de gran magnitud, una revolución que había afectado a toda la superficie del planeta. Ya en pleno siglo XIX, algunos naturalistas ingleses identificaron la revolución de Cuvier con el diluvio universal. Uno de ellos fue el geólogo William Buckland, quien en 1821 creyó haber encontrado la prueba tangible del gran diluvio en una cueva de Inglaterra. En el verano de 1821 se descubrió en Inglaterra una cueva en cuyo interior había una gran cantidad de pedazos de hueso. Alertado por un colega naturalista, Buckland se dispuso a explorar la caverna en busca de los vestigios del diluvio bíblico. En una primera inspección, Buckland identificó trozos de hueso y dientes de una gran cantidad de animales desconocidos en Inglaterra, como elefantes, hipopótamos, rinocerontes, leones, ciervos gigantes, hienas y osos cavernarios. El hecho de que los restos estuvieran desperdigados por todo el suelo de la cueva le hizo pensar que efectivamente
estos huesos habían sido arrastrados por una inundación de gran magnitud. Sin embargo, Buckland se dio cuenta que la única entrada a la cueva era un pequeño hueco de menos de 1 metro de alto. Esto hacía imposible que el cuerpo de un animal del tamaño de un hipopótamo pudiera haber sido arrastrado por el agua al interior. Además, todos los huesos estaban rotos y mostraban marcas que parecían huellas de mordiscos de algún animal. Finalmente, Buckland encontró también restos de materia fecal con pedazos de hueso y una alta concentración de carbonato de calcio. El lado científico de Buckland prevaleció sobre el devoto, y una nueva hipótesis surgió de las observaciones del naturalista. Esta cueva, en un pasado remoto, era una guarida de hienas, y los huesos acumulados ahí habían sido arrastrados no por el agua del diluvio, sino por estos terrenales animales carroñeros. La cueva mostró que en el pasado existió en lo que ahora es Inglaterra una fauna totalmente diferente de la actual, pero semejante a la africana de hoy en día. Un estudio más reciente mostró que estos datan del periodo anterior a la era de hielo, cuando en Europa había un clima templado. Con el enfriamiento de la última glaciación del Pleistoceno hace 60.000 años, animales como hienas, elefantes e hipopótamos desaparecieron de Inglaterra, pero siguieron viviendo en África o en la parte meridional de Asia. Otros, como rinocerontes lanudos, osos y leones cavernarios, y también alces gigantes, siguieron viviendo en Europa hasta el final de la glaciación hace unos 20.000 años, pero se extinguieron poco después. Más adelante en su carrera, Buckland abandonó la idea de que un diluvio había sido la causa de la extinción de los mamíferos del Pleistoceno. En cambio, se convenció de la verdad de la teoría glaciar de Louis Agassiz, que postuló en 1837 un final gélido para las especies que habrían sucumbido ante una repentina y estrepitosa caída en la temperatura del planeta. Se considera que en Europa fueron los cambios climáticos la causa principal de la extinción de la mayoría de las especies de la megafauna europea, pero las trayectorias de extinción fueron diferentes para cada especie. Mientras que algunas desaparecieron muy al comienzo de la era de hielo, otras como los mamuts y los rinocerontes lanudos vivieron hasta el final del Pleistoceno, y otros más, como los bisontes y los renos, viven hasta hoy en día. Se debe mencionar también que hay otros factores, como la actividad humana, que podrían haber contribuido a la extinción de la megafauna. Bueno amigos, espero que les haya gustado el tema que les traje hoy, y si les gustó, los espero de vuelta otro día. Cuídense un montón.